Buenos días a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a la inauguración de la exposición fotográfica Colombia, ausencias presentes, que durante los próximos 15 días estará expuesta en los pasillos de esta facultad. Esta exposición es el resultado del trabajo conjunto entre el colectivo periodístico Desplazados.org, la Fundación Nidia Erika Bautista de Colombia y Brigadas Internacionales de Paz, y que hoy tenemos aquí gracias al apoyo del Ayuntamiento de Donostia y de la UPV-EHU. Brigadas Internacionales de Paz es una red internacional que brinda protección, apoyo y reconocimiento a personas, organizaciones y comunidades en situación de riesgo a causa de su trabajo por la defensa de los derechos humanos. Esta protección internacional se fundamenta en el acompañamiento internacional permanente, que se materializa en la presencia física al lado de las y los defensores y defensoras, en el trabajo de incidencia política a todos los niveles, político, diplomático, agencias de Naciones Unidas, etc., y en el fortalecimiento de la red de apoyo internacional de las organizaciones defensoras. PBI acompaña a organizaciones que defienden los derechos humanos desde diferentes ámbitos: la defensa de la libertad de expresión, los derechos de la comunidad LGTBIQ, la defensa de la tierra y el territorio, el derecho a la memoria y la reparación. Sin embargo, en la actualidad, los ejes temáticos de defensa de derechos que más atención demandan y en los que PBI centra sus esfuerzos son empresas y derechos humanos, mujeres defensoras, criminalización de la defensa de los derechos humanos y memoria e impunidad. Es justamente este último eje de trabajo, memoria e impunidad, el que abordaremos desde diferentes perspectivas durante la próxima hora. Para ello contamos con la presencia de 3 personas cuyo trabajo por la defensa de los derechos humanos y la reconstrucción de la memoria es ampliamente reconocido. Nos hablarán de los casos que acompañan y del trabajo de las organizaciones en las que participan. Organizaciones que también son referentes en la lucha contra la impunidad y el trabajo por la memoria. En primer lugar, tenemos a Claudia Alejandra Sepúlveda. Bueno, en primer lugar, Claudia Alejandra, psicóloga colombiana con amplia experiencia en el acompañamiento psicosocial a víctimas de conflictos armados y migraciones forzadas en diversos rincones de Colombia y en el exterior, y que actúa como enlace de la Comisión de la Verdad de Colombia en Euskadi. Asimismo, integró el equipo entrevistador de Europa y gestiona, a través del Instituto EGOA, la ejecución de recursos para la Comisión de la Verdad otorgados por la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco y el PNUD Colombia. Tenemos también aquí al lado a Luz Estella Romero Villalba, feminista de la colectiva Mujeres al Derecho, organización defensora de derechos humanos con estatus consultivo ante Naciones Unidas. Su trabajo abarca identificación, documentación, visibilización y denuncia de violaciones de derechos humanos de niñas, jóvenes y mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrocolombianas que han sido víctimas del conflicto armado en la región caribe colombiana, así como la articulación de las diversas apuestas de construcción de paz con enfoque de género y derechos humanos desde las bases y el territorio. Eta azkenik tenemos a Jairo Marcos, coautor de la exposición fotográfica que hoy tenemos aquí. Precariedad, filosofía, periodismo. Hacedor de preguntas freelance desde esos 3 horizontes vitales. Colabora con diferentes medios y organizaciones periodísticas y académicas. Dibuja con palabras y mira con fotografías. A veces cuenta historias. Las ha publicado desde más de una veintena de países, en ocasiones con un reconocimiento posterior en forma de premio. Es autor y coautor de varios libros y su presencia virtual se proyecta en desplazados.org, en la web. En su intervención reflexionará brevemente en torno a la importancia de la memoria, que fue el eje de trabajo en su reciente estancia en Colombia, ligando este escenario de memoria al rol del periodismo en escenarios de conflicto. Será también el encargado de ir dando la palabra a las distintas ponentes. Verás, Jairo Orenchandata. Aurrera, Jairo. Bueno, Egunon, buenos días. Voy a empezar disculpándome porque en mi caso no voy a hablar en euskera, lo voy a hacer en castellano. Es una de mis asignaturas pendientes, el euskera. Soy de Burgos, estoy afincado en Bilbao desde hace como 4 años, pero todavía
Me falta encontrar no las ganas, sino el tiempo, ¿no?, que supone el ponerse con el euskera. Muchas gracias a la facultad por permitir este tipo de espacios. Para mí es un placer, a vosotras también, muchas gracias. Es un placer estar aquí y sobre todo hacerlo también acompañado, ¿no?, por mis compañeras. Colombia, ausencias presentes. Es el título que hemos dado a un proyecto periodístico. Como bien ha dicho John, consta de una exposición fotográfica, son 27 fotografías y además hemos ido publicando un conjunto de textos. De momento van una docena de textos. Todos ellos los podéis encontrar en la página web que ha citado John, en desplazados.org. Ahí tenéis los diferentes artículos en el apartado de proyectos. Bueno, esa es la web. Ahí tenéis, como están publicados en diferentes medios, pues una manera de recopilarlo. Tanto los textos para que los podáis leer como las fotos están por ahí. Este proyecto periodístico nace de un trabajo de campo de aproximadamente 3 semanas que se desarrolló entre agosto y septiembre en las ciudades de Bogotá y Cali. Claro, para estas 3 semanas antes hace falta un trabajo previo bastante más arduo y un trabajo posterior que se prolonga durante meses de documentación, entrevistas, edición de material y demás, ¿no? Lo que hemos documentado, lo que fuimos a trabajar a Colombia fue la lucha de los familiares de las personas desaparecidas. Una lucha que les lleva a reivindicar la memoria en aras de la justicia. La memoria siempre ha estado, ¿no? Es un eje el eje sobre el que pivota todo este proyecto. Estoy hablando en plural porque el proyecto está realizado junto con la periodista María Ángeles Fernández. Por motivos personales no ha venido aquí hoy, pero bueno, digamos que también es la coautora de este Colombia, ausencias presentes. Apenas tenemos, 8 o 10 minutillos cada una, así que lo que voy a hacer va a ser compartiros 2 reflexiones. La primera en torno al periodismo y la segunda en torno a la memoria. Nosotras, mi compañera María Ángeles Fernández y yo, somos periodistas freelance. Por situaros, no sé si sabéis lo que significa exactamente periodista freelance, viene a ser un periodista autónomo, es decir, por lo general en los medios la mayoría de las veces formas parte de una plantilla y a final de mes cobras tu salario. Eso te hace mirar de alguna manera la realidad en la línea en la que la mira tu medio. No siempre, hay honrosas excepciones, pero es lo frecuente. Cuando eres periodista freelance, tienes una mirada propia, tus errores son los tuyos. No tienes la verdad, pero ves con tus ojos, sin la necesidad de que un medio de comunicación mire por ti. Hay una mayor libertad, el precio es alto, el precio es la precariedad. Nunca me ha importado poner cifras encima de la mesa porque creo que es una manera de reivindicar lo mal que está la profesión. Para que os hagáis una idea, creo que es una asignatura de análisis de conflictos, ¿no?, de conflicto. Ahora en la guerra de Ucrania tenemos compañeros que están cubriendo la guerra a 100 euros menos impuestos por pieza y les exigen exclusividad. Eso quienes están cobrando, porque otras veces te exigen publicar por visibilidad, porque tu firma va a ir en determinada cabecera, o compañeros a los que están cubriendo guerras a las que han tenido que ir pidiendo un crédito. Bueno, esa es la realidad periodística que tenemos hoy en el Estado. En ese sentido, quiero agradecer muy especialmente el apoyo que ha facilitado PBI para este proyecto. A nosotros nos contactaron las brigadas, nos contactó PBI, y su apoyo ha sido fundamental para que sea posible. No han añadido una sola coma a lo que hemos querido escribir, a lo que hemos querido reportajear. El único requisito fue contad temas que nos interesen, temas en los que nosotros estemos acompañando. Ese ha sido el único condicionante, digamos, que nos pusieron. Decía periodismo freelance, he aclarado lo que es el freelance, lo que es ser freelance. Faltaría la primera pata del periodismo. Seguramente si preguntara en alto qué os evoca a vosotras la figura del periodismo, de las periodistas, de los periodistas, sería bastante negativa y me podría sumar a esa línea, nos lo hemos ganado. Muchas veces, cada vez más, se habla de un periodismo objetivo y de un periodismo neutro. Ni mi compañera ni yo no hacemos periodismo ni objetivo ni neutro. Primero porque creo que la neutralidad ante situaciones de injusticia es perpetuar esas injusticias.
Y segundo, porque el periodismo objetivo, mientras lo sigan haciendo los seres humanos, pues va a ser subjetivo el periodismo. Nosotros sustituimos la objetividad y la neutralidad por la honestidad, hacemos un periodismo honesto, decimos dónde estamos posicionados, y un periodismo contrastado. Eso significa que cuando vamos a terreno, cuando cubrimos cualquier tipo de temas, tenemos que consultar a las diferentes fuentes, nos gusten más o menos. No nos quedamos solamente con las fuentes oficiales, como suele ser norma común en la profesión, pero tampoco somos activistas y tenemos que consultar a las fuentes oficiales, nos gusten más o menos. Decía que nosotros hacemos un periodismo posicionado. ¿Posicionado dónde? Posicionado en la defensa de los derechos humanos. Para nosotros los derechos humanos son un acuerdo de mínimos, pero un acuerdo mínimos desde el que partir. Criticables, por supuesto, pero creo que es un mínimo. Y un periodismo posicionado desde las víctimas. Claro, la pregunta sobre las víctimas, qué son las víctimas, quiénes son las víctimas, es muy compleja, no imposible de resolver en 8 o 10 minutos. Yo dediqué mi tesis doctoral, precisamente vengo del campo del periodismo, pero también de la filosofía, a reflexionar en torno a este concepto, al de las víctimas, así que no lo voy a abordar aquí, pero sí deciros que cuando nos acercamos a las víctimas en Colombia, hay víctimas de las guerrillas, sí, pero también hay víctimas de los paramilitares, hay víctimas del Estado, hay víctimas de los militares, hay víctimas de las propias estructuras sociales, de las estructuras agrarias. Son muchas las víctimas que tiene Colombia. Para acabar esta primera reflexión, deciros que quizá entendemos un poco el periodismo como historiadores del presente, es decir, una mezcla o estar a medio camino entre no somos un cartero que traslada el mensaje de A a B, interpretamos la realidad, y por otra parte, historiadores del presente porque no somos protagonistas de nada. Yo estoy deseando ya escuchar a mis compañeras que son las verdaderas protagonistas, ¿no? Un periodista no debería escribir nunca en primera persona o casi nunca en primera persona. Nosotros tratamos de rehuir de las primeras personas. Decía Benjamin que la historia es un cuento contado por los vencedores en relación a que, cuidado, porque cuando aprendemos nociones de historia, cuando aprendemos lo que ha sucedido en el mundo, es importante saber quiénes nos están contando ese mundo. Con el periodismo pasa prácticamente lo mismo. Cuidado, porque si solamente las mismas personas nos cuentan el mundo, nos lo van a contar de una manera, bueno, determinada, ¿no? Eso por una parte con respecto a la primera reflexión en torno al rol del periodismo y los y las periodistas. Después viene el segundo concepto, el de memoria. La memoria, al igual que sucede con el concepto de las víctimas, es una categoría muy, muy compleja. En vez de abordar lo que es la memoria, simplemente os voy a intentar trasladar a través de imágenes las diferentes formas que adquiere la memoria en Colombia. Esta mujer que veis en la imagen se llama Janet Bautista. Hace más de 30 años el ejército le desapareció a su hermana. Más de 30 años de lucha. Siempre, a todos los actos que va, a todas las conversaciones, va acompañada por el retrato, por la fotografía, un 20 por 10 centímetros aproximadamente en 2 dimensiones de su hermana, Nidia Erika Bautista. Son 30 años en los que está combatiendo el olvido con esa forma de memoria, mediante la fotografía. La de arriba también es, por cierto, su hermana, es la sede ahí de la asociación, de la Fundación Nidia Erika Bautista. A veces esta forma de memoria, la fotografía, es un simple lujo en un país como Colombia. Entonces te encuentras a mujeres como Antonia Benté, que no tiene una fotografía de su hijo. Lo que tiene es un retrato a carboncillo, un mero dibujo. Esa es su forma de memoria. A su hijo Ober, en este caso lo desaparecieron las FARC. Fijaos cómo, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, como he dicho, por un lado, en el caso de Janet, el ejército desapareció a su hermana, y en el caso de Antonia, fueron las FARC las que desaparecieron a su hijo. El verbo desaparecer en castellano no es transitivo, es Juan ha desaparecido, María ha desaparecido. No dice Juan desaparece a María. En Colombia, el verbo desaparecer es transitivo, lleva un complemento directo. El ejército desaparece a alguien, las FARC desaparecen a alguien. Eso ya da una dimensión de la realidad, ¿no? Está transformando una realidad a través del lenguaje. Si hablamos de personas desaparecidas en Colombia, podríamos poner cifras encima de la mesa. Las cifras oficiales hablan aproximadamente de 54.000 personas.
Si recurrimos a asociaciones o fundaciones, nos hablan de más de 120.000. Fijaos qué desequilibrio, ¿no? 54.000 y 120.000. De alguna manera, quiero dejar la reflexión, no sé si este desequilibrio no es alguna forma de dejar abierta una cicatriz que sigue latente, porque ¿qué es decir una cantidad que prácticamente no nos cabe en la cabeza, 54.000 y el doble, más de 120.000? ¿Estamos realmente diciendo algo con eso? Nosotros en todas las fotografías, en todos los textos, hemos tratado de poner nombre y apellidos a las víctimas y a los familiares con los que estábamos hablando, de las que estábamos hablando. Otra forma de memoria son las flores. Flores que siempre acompañan todos y cada uno de los actos de la Fundación Idea Erika Bautista. En este caso es una jornada dominical, los familiares de las víctimas de personas desaparecidas plantan una flor en un parque público en memoria de esas personas. En este caso es un reportaje publicado en Órdago, en El Salto, sobre mujeres de Buenaventura, las patidescalzas. Su forma de memoria muchas veces son los cantos, los rituales, la música. Es una especie, como estuvimos presentes en un acto simbólico que hicieron, y es una especie de sanación, ¿no? Se ponen a cantar y realmente es una forma de recordar y de que no se olviden todos esos seres queridos. La memoria a veces adquiere también forma de pintada. Todas las calles de Bogotá, cada una y prácticamente casi todas las calles, cada una de las esquinas de las plazas de Bogotá están repletas de memoria, de pintadas, pues en este caso, en esta esquina, asesinaron, creo que fue en 2019, a Dylan Cruz, un joven que se estaba manifestando. Hablo de manifestaciones, fue desde abril del año pasado, del 21, cuando se convocó un paro nacional. Desde entonces, es en ese contexto en el que hemos hecho esta investigación, es entonces cuando la calle vuelve a tener un resurgir social, un estallido social, sobre todo por parte de la juventud, las llamadas primeras líneas, pero ya esa protesta social ya venía desde antes. Aquí, por ejemplo, el asesinato de este chico sucedió en una protesta y 2 años antes, en el 19. Otras veces la memoria adquiere forma de lucha judicial. Fueron muchas las veces que hablamos con letradas, con abogadas, con defensoras de derechos humanos en torno a lo que está sucediendo en Colombia. Otro de los contextos de los que vive Colombia es hace aproximadamente un poquito más de 5 años se firmaron unos acuerdos de paz. Quizá esto lo vayan a comentar más mis compañeras brevemente. Se creó una especie de justicia transicional, una especie de justicia paralela, supuestamente para reforzar o para traer de una vez por todas la justicia a las víctimas. ¿Qué pasa con esa justicia transicional, con esa justicia paralela? Bueno, preguntábamos a una de estas letradas, a la que está en el centro, a Marta Castillo de DH Colombia, la decíamos, ¿los acuerdos de paz han mejorado la justicia para las víctimas? Su respuesta fue, lamentablemente, no. Luego puede venir otra explicación, pero lo cierto es que lo que a nosotros nos han trasladado es que los acuerdos de paz, lejos de mejorar la justicia para las víctimas, los han empeorado. Por supuesto, luego hay matices y habría que entrar en ellos, ¿no? Y por último, otra forma de memoria es la rebeldía en las calles. Los que veis retratados en la imagen son jóvenes, hombres y mujeres, que se echaron a las primeras líneas de las manifestaciones, sobre todo a partir de abril del 21, como decía, jóvenes que han sido y que están siendo estigmatizados, criminalizados una y otra vez por el mero hecho de manifestarse. Nosotros tuvimos el privilegio de que también muchas veces por el apoyo de PBI, que tiene contactos, ¿no?, allí, de la Fundación Idea Erika Bautista, que nos abrieran espacio, que compartiéramos tiempo con ellos, con ellas. Y es entonces cuando ves que detrás hay una juventud, unas veces confundida, otras veces con un potencial enorme, unas son agresivas, otras no, otras citan autores, tienen un discurso impresionante. Hay de todo. Claro que dentro de esta juventud hay gente agresiva, gente que ha perdido el miedo, gente a la que le han quitado todo, entonces efectivamente no tiene miedo y sale a la calle, como decía alguno de ellos, a cargarse tombos, a cargarse policías, maderos, como lo queramos llamar. Pero hay otros que tienen un discurso detrás rompedor, transgresor, súper potente.
Voy a acabar ya simplemente con esta imagen. Es el último reportaje, lo publicamos este 7 de marzo. Sabéis que otro de los contextos que vive este año Colombia es las elecciones. Acaban de celebrarse elecciones legislativas este domingo y para el 29 de mayo creo que es las presidenciales. En periodo electoral es cuando más se recrudece la violencia en Colombia. Entonces, la reflexión que os quería dejar para terminar es ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la memoria? ¿Puede ejercitarse, puede hacerse memoria en un país en el que la violencia se conjuga en plural y hay que hablar de violencias? ¿Es posible la memoria en un país en el que la injusticia sigue presente? ¿Es posible la memoria en un país en el que la desigualdad por las tierras es un problema que sigue ahí? Bueno, yo aquí os lo dejo como pregunta lanzada al aire para que reflexionéis, invitaros a ver la exposición, a que os metáis en desplazados.org y consultéis los textos o las imágenes también, ¿de acuerdo? Y bueno, eskerrik asko, muchas gracias